Ya, ahora sí estamos grabando y vamos a empezar la clase. Yo les voy a presentar la pantalla para que puedan ver la presentación. Ya. ¿Ven la presentación? Sí, profesor. Claro. Ya. Ya, como les dije anteriormente, entonces nosotros terminamos la primera unidad que era de planificación estratégica. ¿Qué viene ahora? Algo un poco más específico, que se llama marco lógico. Aquí vemos varias herramientas que nos van a servir para planificar directamente. ¿Ok? Entonces, mencionarles también que el tercer y último trabajo de este módulo va a ser con respecto a esto. Entonces, nosotros vamos a pasar esta materia. Yo ahora, al final de esta clase, les voy a explicar un poquito de qué se trata el último trabajo y les voy a enviar al correo todas las instrucciones. Este trabajo se entrega el 22 de junio, así que tienen casi 4 semanas para realizarlo. ¿Ya? Casi un mes. Profe, ¿y será individual o grupal? Este trabajo, bueno, dentro de la instrucción igual dice, pero puede ser de a dos, ¿ya? Este puede ser en pares, para que lo tengan en consideración. Ah, ya, gracias, profe. Ujú. Ya. Entonces, el trabajo que vamos a hacer, el último, tiene que ver con esta materia. Esta materia la voy a pasar igual rápido porque no es tan complicada, yo creo que conocen varios conceptos, pero igualmente se las voy a enviar al correo como con todas las otras materias. Así que vamos a empezar. Primero vamos a ver qué son los objetivos que se ocupan en casi todas las asignaturas, así que ya deben haberlos planteado en otros trabajos, pero vamos a repasar un poquito, ¿ya? Hay dos tipos de objetivos. El primero, o sea, el objetivo general o principal, el cual puede ser de una organización, de un proyecto, de varias cosas, y es en sí una meta que tiene la organización. Vamos a plantearlo desde ese punto de vista. Entonces, es como el fin último que tiene. Este objetivo le da sentido a lo que quiere hacer y también pueden derivarse en objetivos específicos, que vamos a ver más adelante. Usualmente estos objetivos generales le confieren un propósito a la organización como mencioné anteriormente, ¿cierto? Y se diferencian en varios aspectos de los objetivos específicos que vamos a ver a continuación, después de la siguiente diapositiva. Los objetivos generales se forman con el verbo infinitivo. Siempre un verbo tiene que ir con el ar, er, ir en la terminación. No sé, determinar, establecer, por ejemplo, concluir, disminuir, siempre con esa terminación. Tiene que ir un verbo en infinitivo. También dice, intenta responder a las preguntas qué, o qué cosa, o qué aspira a conseguir con el proyecto. Esas son las características principales de un objetivo general. Ahora, si vemos los objetivos específicos, dice, los objetivos específicos son o reflejan las metas más pequeñas para conseguir. Entonces, el objetivo general, la meta principal. Y los objetivos específicos, en palabras simples, son los mismos, pero más detallados, así como son las tareas que hay que cumplir para cumplir el objetivo general. Pero también van con una acción, con un verbo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos muy simples, muy simples, de verdad son muy simples, pero para explicar de qué se trata en cada uno. Por ejemplo, el objetivo general, aprobar matemáticas durante todo el año. General, ¿cierto? Los objetivos específicos serían mantener al día el cuaderno con los ejercicios indicados por los profesores, practicar con exámenes de prueba una vez a la semana y hacer las preguntas. Siempre con un verbo, pero son tareas específicas, ¿ya? Que responden, si uno las hace, logra el objetivo general. Súper simple. Esa parte, ese ejemplo al menos. Otro objetivo también muy simple, muy simple. Limpiar una casa que está deshabitada por 2 años. Objetivos específicos. Limpiar los muebles, limpiar los pisos, limpiar paredes y ventanas, comprobar el funcionamiento de cañerías. Ya. Lo mismo, se desglosa en pequeños objetivos, ¿cierto? El general se desglosa en pequeños y así se elaboran los objetivos específicos. ¿Alguna duda con esa parte? No, profesor, encuentro que sus ejemplos, como dice usted, son súper simples, pero no pueden ser más concretos a la vez y fáciles de comprender. Y eso se Claro. agradece. Ujú. Vamos a ver en la próxima clase
va a ser solamente de ejemplo. Vamos a trabajar con ejemplo y vamos a elaborar objetivos y una matriz que vamos a ver después desde cero. Entonces ahí vamos a entrar más en detalle a lo que nos concierne a nosotros. Pero ahora, para ejemplificar, estamos listos con eso. Estamos listos con los objetivos, entonces, esa es la primera herramienta. Después vamos a ver los resultados esperados. ¿Qué son los resultados esperados? Como su nombre lo dice, lo que espera conseguir una organización con algún proyecto, o lo que espera conseguir algún proyecto en sí, ¿ya? Tiene que ser algo concreto, algo que se pueda medir. Por ejemplo, yo digo, quiero el mismo objetivo de antes, habilitar la casa que está deshabitada por 2 años. ¿Cuál es el resultado esperado? Tener una casa limpia, ¿ya? Si dicen, por ejemplo, el objetivo general es aprobar con nota sobre 6 en matemática. El resultado esperado, usted puede decir nota 6,2, por ejemplo, 6,5. Siempre tiene que ser algo concreto. Un resultado esperado, por ejemplo, si yo quiero, mi objetivo general es capacitar a la junta de vecinos de tal lugar. El resultado esperado será tener capacitados al menos 200 vecinos, ¿ya? Así de simple son los resultados esperados. Es como la meta que se quiere alcanzar. Ya, pasamos al siguiente punto, que son los recursos. Acá nosotros, cuando hablamos de recursos, son todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para producir, almacenar, comprar, todas las actividades que un proyecto conlleva. Hay varios tipos de recursos y nosotros vamos a clasificarlos en 4, ¿ya? Los primeros son los recursos físicos. Estos recursos pueden ser cosas de oficina, de almacenamiento, maquinaria, insumos, todo ese tipo de cosas que uno puede tocar, que son tangibles, por así decirlo. También se llaman recursos tangibles. Otros, otro tipo de recursos, perdón, son los recursos humanos. ¿Ya? Acá va todo el equipo que participa de un proyecto, de una organización o de algún lugar. Desde cierto personas administrativas, profesionales, personal de aseo, por ejemplo, repartidores, choferes, todos van dentro de recursos humanos. Otro tipo de recursos, los recursos intangibles. ¿Qué se refiere con intangible? Que no necesariamente se puede tocar, pero sí se puede llamar un recurso porque aporta a la organización. Por ejemplo, un recurso intangible puede ser cuando yo registro una marca de un negocio, y ese registro es mío, es de la organización. Entonces es un recurso, pero yo no lo tengo así como aquí está mi recurso, no. Pero sí o sí pertenece, ¿ya? También están las patentes, información confidencial que tenga la empresa, la experiencia, todo ese tipo de cosas, las técnicas, algún programa de computador, todo eso son recursos intangibles. Y por último, están los recursos financieros. Estos recursos sí o sí se refieren al dinero, pero pueden ser, por ejemplo, dinero en efectivo, posibilidad de crédito, financiamiento de alguna organización, ese tipo de cosas. Esos son los 4 tipos de recursos con los que vamos a trabajar nosotros principalmente y también vamos a ocupar en el trabajo. ¿Hay alguna duda con este tipo de recursos o con los resultados esperados vistos anteriormente? No, profe. Ok, ya, vamos a seguir. Recuerden que estamos pasando súper sencillo por encima y después vamos, cuando ejemplifiquemos la próxima clase, que yo creo que va a ser el lunes, ahora sí vamos a tenerla en el horario regular y vamos a ver un poquito más de ejemplos. Otro tipo, quedan dos, otra herramienta son las limitaciones del proyecto o las limitantes del proyecto. ¿Y qué son estas? Las limitantes de un proyecto son los aspectos del mismo que no podrán cubrirse. Eso dice la definición. Pero en palabras simples, las limitantes de un proyecto son las cosas que no podemos hacer o que no alcanzamos a hacer, ya sea por falta de dinero, por falta de tiempo o porque no está dentro de nuestras capacidades. Por ejemplo, si yo digo, vamos a lo mismo, capacitar a una junta de vecinos. Yo digo, ¿cuáles son las limitantes del proyecto? Tal vez alguien me diga, ¿sabe que podemos capacitar solamente a 50 vecinos al día? ¿Por qué? Porque la sede que tenemos no da para más. No caben más personas. Eso es una limitante, ¿ya?
Solamente podemos hasta 50, no podemos más. Algo así de simple. Entonces, cuando uno define algún objetivo, siempre tiene que pensar qué puede tal vez limitarme para conseguir ese objetivo. Y puede pensar en varias cosas. En el tiempo, tal vez no voy a alcanzar a hacerlo en un periodo determinado y necesito más tiempo. En recursos, tal vez no tengo suficientes recursos, así que tengo que arreglármela con los que tengo. O espacio, como mencioné anteriormente. En fin, todo ese tipo de cosas. Esas son las limitantes de un proyecto. Y ahora vamos a pasar a la última parte, que es una de las más importantes, por eso la dejé al último, que vamos a trabajar también en la otra clase. Estos son los indicadores de gestión, que también lo vimos en la clase anterior. ¿Ya? Ahí no lo expliqué tan en detalle, porque ahora se supone que vamos a ver cómo se elaboran, qué son y todo ese tipo de cosas. Los indicadores de gestión son, en simples palabras, no les voy a leer lo que sale ahí, pero son la forma en que nosotros medimos si cumplimos o no el objetivo. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, nosotros decimos que queremos, siempre con el mismo ejemplo, ¿eh? Vamos a capacitar la Junta de Vecinos. Denle con la capacitación. Vamos a capacitar la Junta de Vecinos. Y mi objetivo es capacitar 50 vecinos al día. Entonces, ese es mi objetivo, capacitar 50 vecinos al día. ¿Cómo lo voy a medir? ¿O cuál va a ser el indicador que me diga si lo cumplí o no? Por ejemplo, voy a tener un indicador que diga asistencia a talleres. Y ese indicador me va a decir cuántas personas asistieron. Entonces yo voy a revisar todos los días, al final del día, mi indicador. Y voy a revisar cuántas personas fueron al taller. Si mi indicador dice que fueron 48, no cumplí con el objetivo de 50. ¿Ya? Algo tan simple como eso. Hay otros indicadores que pueden ser en porcentaje, en un número, en unidades. Cambian mucho, pero su única función, y la más importante, es decirme si yo cumplí el objetivo o no. Eso es un indicador de gestión. Nosotros podemos tener indicadores financieros, indicadores de gestión interna, indicadores de costo, indicadores de recursos humanos, de distintas cosas, pero lo único que me va a decir un indicador es si yo cumplí el objetivo o no. ¿Ya? La demás información ustedes la pueden ir viendo tranquilamente en la casa, pero lo importante es lo que les mencioné anteriormente. Hay distintos tipos de indicadores, externos y internos. Pueden ser, por ejemplo, externos, lo que tienen que ver con los clientes o con marketing, y los internos tienen que ver con, por ejemplo, el personal, las personas que trabajan dentro de una organización. Yo digo porcentaje de funcionarios que están con vacaciones, un indicador, ¿ya? Porcentaje de funcionarios que están que tienen un sueldo sobre tal nivel o bajo tal nivel. Es un indicador, ¿ya? Distinto tipo. Indicadores cualitativos versus cuantitativos. Un indicador siempre tiene que expresarse en un número, ¿ya? Pero puede tomarse el dato cualitativamente o cuantitativamente. Cuando yo digo cualitativo, significa que es una cualidad, que es algo que yo no puedo medir al tiro como un número. Por ejemplo, cuando me dicen satisfacción del usuario o del cliente, ¿cómo lo mido? No lo puedo medir así con un número. Tengo que sí o sí hacer una encuesta, tal vez conversar con ellos y ir tomando nota. Y después yo lo proceso y lo pongo en una escala. Digo ya de 1 a 7. Pero sí o sí tengo que tomar el dato cualitativo primero, tengo que conversar, ¿cierto? Tengo que tomar la apreciación. A diferencia de, por ejemplo, un cuantitativo que tiene que ver con cantidad, puede ser del costo, por ejemplo, algo numérico. El costo, el porcentaje de disminución de un costo de una empresa. Entonces digo, este mes el costo de luz disminuyó tanto por ciento o tanto dinero. Ese es cuantitativo. Largo plazo, corto plazo lo mismo. Si es un objetivo que quiere medir en años, por ejemplo, puede ser de largo plazo. Y si es en semanas o en días o en un mes, es de corto plazo. Y por último, de eficacia o eficiencia. Esto es un poco más rebuscado, pero igual sirve, por eso lo coloqué. Eficacia tiene que ver si yo cumplo o no. Y eficiencia, que también lo cumplí. ¿Ya? Por ejemplo, eficiente. Lo mismo, el costo de la luz.
¿qué porcentaje yo disminuí del costo de la luz? Entonces dicen, ya, estamos siendo eficientes en el aprovechamiento de la luz, no estamos gastando tanto. Versus, si yo dijera algo de eficacia, digo, cumplí, por ejemplo, disminuí el costo, sí o no. Y si lo disminuí, está bien, eficiencia, pero no me dice cuánto. Esa es la diferencia. Esos son los tipos de indicadores. ¿Se entendió más o menos qué es un indicador? Después en la otra clase lo vamos a ver con más detalle, pero quería saber si se había entendido. Sí, profesor, se entiende clarito. Ya. Entonces, miren, cumplimos con revisar cada uno de los instrumentos que nosotros vamos a ocupar en una matriz, ¿ya? Estos instrumentos nos sirven para planificar cada uno de los que vimos. ¿Y cómo lo planificamos? Bueno, aquí les dejé un ejemplo de indicadores para que los vean más adelante, pero no va al caso ahora. ¿Cómo los cumplimos? Nosotros los tenemos que ubicar dentro de una matriz, ¿ya? Esta es la matriz, esta es la estructura de la matriz. Y nosotros, espérenme un poquito, que si no se me va a descargar. Ya, ahora sí. Esta matriz es la que nosotros ocupamos para planificar. ¿Y cómo lo hacemos? Ubicando todas estas cosas que vimos anteriormente acá. En esta matriz va el objetivo general, los objetivos específicos, resultados esperados, las actividades que vamos a hacer por un objetivo, no lo quise describir porque son actividades, los recursos, los tipos de recursos que vimos se agrupan ahí, indicadores y limitaciones. Todas estas cosas que están aquí las conocemos y las vemos también en la presentación, ¿cierto? Pero las tenemos que aplicar a un proyecto. Entonces, si queremos hacer un proyecto, cumplir con un proyecto, sí o sí podemos llenar esta tablita y nos va a decir claramente qué debemos hacer para organizarnos y planificarnos. A ver, ¿de qué me sirve esta tablita? Esta tablita por lo general se llama de marco lógico, tiene varias estructuras, pero esta es la que más me gusta porque es la más simple y la que casi siempre se ocupa en las organizaciones cuando quieren organizar algo o planificar algo. Y si usted también quiere planificar alguna actividad, algún proyecto propio, también le puede utilizar. Es muy, muy, muy buena. Esta tablita la vamos a trabajar la siguiente clase. Solamente nos vamos a dedicar a hacer ejemplos, ¿ya? Vamos a partir desde cero haciendo ejemplos tanto de la tablita como de indicadores, porque los indicadores se pueden hacer en una tablita pequeñita también y nos sirven para organizarnos. Entonces, esta clase fue para ver los conceptos básicos y para mostrarles la estructura. La estructura la vamos a llenar la próxima clase. Y antes que se termine esta clase, yo les quiero mostrar la planificación del... Lo vamos a ver acá. Vamos a ver la planificación de... Acá estamos. De el trabajo número 3. ¿Ya? Vamos a ver las instrucciones. Ya tengo las notas por si acaso su trabajo. Recuerden que les dije. Las voy a subir. Después de esta clase las voy a empezar a subir para que las puedan ver. Profesor, más allá de que las notas están buenas en contenido, los trabajos, ¿qué tal? Porque finalmente la nota es un indicador, un marcador de algo, pero no siempre... Claro, miren. Lo que más me importaba a mí en este trabajo no era como, ya se leyeron todo el Pladeco, miren, me dijeron tal aspecto en específico. Lo que más me importaba a mí era la herramienta de análisis, el análisis que ustedes hacían. Yo cuando leía sus respuestas me daba cuenta si ustedes entendieron o no qué significaba un Pladeco, para qué servía. O, por ejemplo, usted al identificar algo que faltaba, significa que ustedes tuvieron que interiorizar la estructura y decir, sabe que esto no está aquí. ¿Y qué pasa si no está aquí? Puede pasar esto. O sea, por ejemplo, la gente no participó mucho. ¿Y qué pasa si la gente no participa? Ese tipo de cosas yo traté de enfocarme. Entonces, yo creo que estuvo muy bien logrado en la mayoría de los trabajos, así que muy buen trabajo por parte de ustedes.
Ah, qué bueno, profe. Eso nos deja más tranquila por lo Sí, menos, ¿no? el lograr el objetivo. Y ahí Sí, quedó claro estudiar que súper bueno. estudiaron quienes no. Y a mí en lo personal no me quedó muy bien el mapa conceptual, pero sí el contenido encuentro que lo asimilé mejor que lograr ese mapa conceptual que pidió. Sí, lo Profe, otro, sí, dígame. lo que pasa igual que uno era ilógico que se pusiera a leer el Pladeco si no se Ujú. estudiaba primero la estructura. Po. Entonces Sí, ahí había una pequeña pillería, había que sí o sí aprenderse la estructura sí, para ir identificando cada fase, cada tarea. sí, por eso yo Entonces lo ahí, primero que les pedí fue hacer la estructura, porque así estaban obligadas a después a hacer el trabajo. Era exacto. eso lo primero. Y de los tres Pladeco, el peor, el de Cañete. Darse cuenta de esto, qué terrible. Porque yo para ese trabajo, profesor, hasta hice una investigación aparte y darme Ujú, cuenta que ni la gente que trabaja en el municipio sabe. Entonces claro, fue más trágico todavía. así es. Así uno se va dando cuenta y lo importante es que ustedes sean en este aspecto críticos con lo que hay. Como que digan, ah, no, este es el Pladeco, así, no. Ustedes tienen que saber, por ejemplo, qué tiene el Pladeco y si hay un error, decir, ¿por qué hizo esto así si se supone que debería haber sido así? Entonces, eso era lo importante que usted interiorizara. Yo, por ejemplo, lo comparé porque justo se dio la posibilidad de que dieron la cuenta pública del Pladeco. Ya. Y también no hay mucha coherencia entre lo que buscan y entre la cuenta que dieron. Ujú, O claro. sea, mal por todas partes. Es una pena, porque Ujú, vivo acá y me sí, doy cuenta que las necesidades que la gente tiene o lo que ellos se plantean no son coherentes. sí, y a veces los resultados que decían que querían no se lograron, pues uno se da cuenta cuando ve la cuenta pública y todas las cosas que querían lograr cumplieron súper pocas, por ejemplo. Entonces Sí, ahí uno se va interiorizando con eso. sí, pues. Por eso yo me conseguí una cuenta pública y la pude contrastar. Y ahí me di cuenta de Profe, eso también. y estos que Ujú, trabajan con metas y muestran que cumplen tantas metas, no sé cómo no se reflejan. claro, sí. Eso es importante y me alegra también que ustedes ahí se vayan interiorizando y dándose cuenta de esas cosas. Porque es diferente cuando uno ya sabe un poco más y puede opinar, por ejemplo, puede argumentar y puede debatirle a las personas que están, por ejemplo, que en la municipalidad. Entonces uno dice, ¿sabe que no? Usted cumplió con tal cosa nomás, de todo lo que había planificado en el Pladeco, por ejemplo. Ya, pero vamos a las instrucciones del tercer trabajo. El tercer trabajo se parece mucho al trabajo número uno y consiste también en la elaboración de un informe, pero ahora tiene que ver con la materia de marco lógico. Este trabajo puede ser de dos personas. Ahora sí que sí, porque ya me he dado cuenta que se juntan, por ejemplo, a trabajar algunos, entonces los que puedan lo hacen de dos personas, o que se puedan comunicar y todo, pero los que no pueden hacerlo de manera individual, no hay problema. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer en este trabajo? De nuevo, tienen que trabajar con una organización. Puede ser la misma que trabajaron en el trabajo número uno, no hay ningún problema. Puede ser la misma o otra que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer? Van a ponerse en el supuesto que ustedes crean un proyecto. Este proyecto tiene que ser para la organización y cumplir con todas las cosas que hemos estado viendo. Plantear objetivos, los resultados esperados, actividades, recursos, indicadores, limitantes. Lo mismo. Hacer todo eso que vimos y ubicarlo en la matriz. Igual que cuando hacíamos el FODA y todo, y después lo ubicábamos en la estructura. Es lo mismo, pero con diferentes cosas. ¿Ya? Ahora, veamos. Esta parte de acá tiene que ver con lo que tiene que incluir el trabajo. El trabajo tiene que incluir, como siempre, la portada, un índice e introducción. Ahora viene lo importante. Descripción de la organización con la cual trabajará. Como siempre, les pido al menos máximo también una hoja donde tiene que incluirme las cosas que describen a la organización. ¿Y cuál es la pillería aquí? Si ustedes trabajan con el mismo trabajo de la primera nota, pueden ocupar la misma información. O sea, por eso les digo, puede ser la misma organización y ustedes copian y pegan lo mismo que pusieron en la primera parte, la descripción de la organización. ¿Qué hace, cierto? ¿Con quién trabaja? Eh, ¿Dónde está ubicada? Algunas características principales, todo ese tipo de cosas. Después,
una pequeña descripción del proyecto. Media, y puse máximo media página, porque lo que me interesa es que me digan el proyecto que se va a describir a continuación es, por ejemplo, dale con las capacitaciones para tal organización. O el proyecto va a ser construir, ampliar, por ejemplo, la sede de tal parte. O si es un club de fútbol, por ejemplo, va a ser adquisición de nueva indumentaria. Cualquier tipo de proyecto. Ustedes me describen en 1 o 2 párrafos, no más que eso, para yo tener el contexto de lo que quieren hacer. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Ya, entonces hasta aquí estamos bien. Trabajamos con una organización y describimos en 1 o 2 párrafos el proyecto que queremos hacer. Ya, ahora viene lo de la materia actual. ¿Qué van a hacer ustedes? Desarrollar un objetivo general y 3 específicos. ¿Por qué 3? Porque la mayoría de los proyectos se trabaja con 3, es como un número que se designa, ¿ya? Entonces, describen un objetivo general, que quiere decir lo que se quiere hacer con el proyecto, ¿cierto? Y 3 específicos, que como nombramos son como las especificaciones o las tareas que quieren hacer. Pero estos específicos tienen que ser un verbo también. Son como un objetivo general, pero más chiquitito. Ya, después de plantear los objetivos, ustedes me van a plantear los resultados esperados. O sea, ¿qué quieren conseguir con el proyecto? Y me van a plantear un resultado esperado por objetivo específico. O sea, ustedes, como si estuviera en la tablita, dicen el primer objetivo específico y para ese objetivo específico, ¿cuál es el resultado que esperan? Segundo objetivo específico, ¿cuál es el resultado? Y así. Es 1 por objetivo, o sea, deberían ser 3 resultados esperados. Después vienen las actividades. Cuando ustedes definen un objetivo específico, tienen que decirme, por ejemplo, el objetivo específico, veamos el ejemplo de limpiar la casa. Entonces, por ejemplo, un objetivo específico era limpiar las paredes. Las actividades son las acciones que nosotros vamos a realizar para cumplir ese objetivo específico. Entonces, ¿qué tengo que hacer para limpiar las paredes? Por ejemplo, traer los insumos, una actividad. Pasar un paño por las paredes, segunda actividad. Algo así de simple, para que se ejemplifique. Pero las actividades van a ser cada una de las cosas, cada una de las tareas para yo cumplir con ese objetivo. Entonces, yo les voy a pedir solamente 2 actividades por cada objetivo específico. ¿Ya? Súper simple, no detallen mucho ahí, solamente me interesa que todo concuerde. Pues si me dicen que el objetivo específico es tanto, me describen 2 actividades para poder cumplir ese objetivo específico. Después de eso, vienen los recursos. Entonces, cada una de las actividades que ustedes plantearon van a ocupar recursos. Y ahí me los describen. Y tienen que ver si son objetivos físicos, humanos, financieros o intangibles, ¿cierto? Ahí ustedes me los clasifican, pero me describen cada recurso que van a ocupar en las actividades que plantearon. ¿Qué van a hacer también? Indicadores. Un indicador por cada objetivo específico y limitantes, una limitante por cada objetivo específico. Vamos a ver en la próxima clase un ejemplo donde vamos a hacer esto mismo, pero con alguna cosa que se nos ocurra. No tienen que hacer la misma. Pero ahí se van a dar cuenta cómo va fluyendo todo y cómo hacer el proyecto. En sí, eso es el proyecto, porque la última parte es incluir todo en la matriz y, igual que en el FODA, tenerlo todo en un cuadrito. Después viene la conclusión. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, está todo claro. Ya. Profe, eso se debe colocar en la matriz, ¿verdad? Miren, ustedes lo que van a hacer en el informe es primero me lo van a escribir. Todas estas cosas que yo voy pidiendo, hacia objetivos, ustedes escriben objetivos, lo escriben. Uno por uno, como se señala aquí en la estructura, y después, al último, ustedes me lo ponen todo en la matriz. Todo en la matriz, ¿ya? Es que la matriz, Ah, ya. como Gracias. en el fondo lo que hay que poner en la matriz es todo el proyecto, pero concentrado y específico, y uno lo puede ver todo de una vez y las etapas Claro. que va teniendo. Sí, más arribita ustedes me pueden describir, así como la actividad, por ejemplo, lo mismo, pasar un paño a las paredes, pero ustedes me dicen, ya voy a pasar un paño con tal líquido y tal pañito, no sé, me describen bien, pero después en la matriz solamente debería ir escrito limpiar paredes, es como un resumen.
¿Ya? Entonces, ese es el trabajo. Tiene como fecha el lunes 22 de junio hasta las 23:59, como siempre. Y cualquier duda, cualquier consulta me la hacen llegar correo o WhatsApp. Lo otro, les voy a adjuntar también en la escala de apreciación, donde sale cada aspecto en lo que van a ser evaluados. Y también tienen ustedes ya el formato para hacer el informe. Eso. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ese es el tercer trabajo. Yo también les voy a subir un audio con esto mismo, pero que grabé anteriormente. Les voy a subir el material, todo al correo, al WhatsApp y Classroom. Todo va a estar en esas 3 plataformas para que puedan obtenerlo. No, profesor, no hay ninguna duda. Ya. Entonces, vamos a dejar de presentar la pantalla. Estaríamos listos con la clase de hoy. Nos pasamos 2 minutos, pero estuvo súper concentrada la clase y pasamos los elementos esenciales para el trabajo. Así que muchas gracias por haber participado hoy día. Yo sé que no era el día que nosotros teníamos clases, pero sí o sí la próxima clase va a ser el lunes, ¿ya? Ahora sí que vamos a tener horario normal y ahí, como les dije, vamos a ejercitar todo esto que vimos hoy día. Y ustedes se van a dar cuenta que el trabajo es súper simple, porque vamos a hacer lo mismo que en el trabajo, pero en la clase. Y ustedes pueden después hacerlo con un proyecto propio que ustedes escojan, ¿ya? Eso. Muchas gracias por haber participado. No sé si tienen alguna otra duda, si no podemos ya terminar la clase. No, profe, está súper claro lo que usted explica. Súper, Ujú. súper claro. Sí, No, el mejor profe. Con perita y manzana. no me digan eso. Literalmente, bro. No es chiste, profe, el mejor profe podría tomar 3 ramitos. Lo vamos a medir, vamos a juntar nuestros dedos para el próximo semestre. Sí, oye, es que lo explica súper claro, no hace algo y después sale con otra cosa, entonces... Aparte Con que su clase corto me y acuerdo claro. cuando estaba en kinder. No, Me la acuerdo idea cuando no estaba es en complicarlo, kinder. solamente explicarle de manera sencilla las cosas y práctica, así como lo van a ocupar en esto y en esto. Le sirve para esto. ¿Para qué complicarlas más? Sobre todo ahora con esta cosa de la pandemia. No Súper. Y más allá, profesor, personalmente puedo decir que sus clases son súper, no sé si básica es la palabra adecuada, pero son súper simples, claras y precisas. Precisa, sí. Hornos, es clarísimo. Bueno, qué bueno Son que sencillas. no se confundan Sí. y que entiendan de manera clara las clases. Así que así vamos a seguir haciéndolas por el momento, para que sigan igual. Un aplauso para el profe. No es chiste, es súper buen profe. Uno se apunta con los trabajos en la rúbrica, pero cuando lo explica, súper claro. Sí. Ya me van a hacer cortar. No hagan eso. Sí, profesor, se lo merece, se lo merece, se lo merece. Es que de verdad, profe, es que no soy yo nomás, o sea, somos varios. Entonces, estamos a punto casi de concluir un semestre que ha sido súper dificultoso, que hemos tenido 1000 cosas. Nadie estaba preparado para este tipo de clases y a nadie nos gustaba, pero usted nos ha facilitado la vida. De verdad, ha sido un muy buen profesor. Nos ha Muchas gracias. ayudado mucho, No, nos ha ustedes han facilitado mucho participado la de vida. buena manera también. Así que han hecho todo muy bien, han participado y sus trabajos lo demuestran. Así que estamos súper bien con este módulo. Gracias, profe. Que esté bien. Nos vemos el lunes. Ustedes igual, chiquillas, que estén muy bien. Nos vemos Chao, el lunes y les voy a subir las notas un ratito. Hasta el Chao, lunes. chao. para que Qué vean. bien, gracias por todo. Chao. Chao, profe.